Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una joven madre apareció asesinada cerca de su casa en Indiana. Los investigadores tienen una única prueba para encontrar a su homicida. Se descubrió el cuerpo de una mujer en las orillas del río Alabama y los detectives debían basarse en unas pocas y pequeñas hebras para armar la acusación. En Nueva York, una mujer apareció muerta a los pies de una escalera. La policía debe determinar si se suicidó o si fue asesinada. Cuando no hay testigos que hayan presenciado un asesinato, los investigadores deben buscar pruebas físicas para armar la acusación. Los peritos forenses buscan la pista que les permita resolver el caso, una pista conocida como el testigo silencioso. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Testigo Silencioso. En Indiana, Elkhart, que toma su nombre del río que lo atraviesa, es un típico pueblo pequeño de los Estados Unidos. Es una comunidad tranquila y unida, un lugar que no conoce los problemas de los delitos violentos. El 3 de marzo de 1992, un padre preocupado se acercó al departamento de policía de Elkhart para presentar una denuncia por la desaparición de su hija. Mi hija se llama Sandra. Rubén Hernández no tenía noticias sobre su hija desde hacía casi 15 horas. Sandra Hernández, de 25 años, había dejado a su hijo de 3 años con él alrededor de las 5 de la tarde del día anterior. Rubén creía que Sandra tenía una cita esa noche. Luego de despedirse, Sandra prometió que regresaría en un par de horas a buscar a su hijo. A Rubén y a su esposa les encantaba estar con su único nieto y estaban felices de que Sandra comenzara a disfrutar de su vida otra vez. Había terminado hacía poco una relación turbulenta de 4 años con el padre de su hijo, un hombre muy posesivo. Rubén explicó que cuando fue a ver si Sandra estaba en su apartamento, nadie le respondió, pero que su auto seguía estacionado en la puerta. Un hombre que le estaba dando muchos problemas. El señor Hernández estaba tan preocupado que el teniente del departamento de policía de Elkhart, Tom Cutler, decidió omitir el período de 24 horas requerido para iniciar una investigación por la desaparición de una persona. Este hombre está preocupado por su nieto que quedó a su cargo y por su hija que está desaparecida. Cree que ella es incapaz de irse y dejar al niño sin mantenerse en contacto. Luego de distribuir la descripción de Sandra a las estaciones de policía de la región, la policía se comunicó inmediatamente con su antiguo novio. ¿Ustedes discutieron? Sean Parks negó rotundamente tener algún conocimiento sobre la desaparición de Sandra. ¡Dime por qué lo trajiste! ¡Dímelo! Pero admitió que su relación de 4 años con ella había sido difícil. Ni siquiera lo aprecias. Dijo que en los últimos tiempos, Sandra y él habían estado discutiendo frecuente y a veces violentamente. Discutían sobre todo por la custodia del niño. Sandra juró que nunca renunciaría a su hijo. ¿Sobre qué hablaban? Pero a pesar de las tensiones, Parks insistió en que jamás hubiese hecho daño a Sandra o a su hijo. ¿Hubo confrontación? Dijo que la noche que Sandra desapareció, él había estado en el trabajo. Algunos amigos, bien. ¿Qué más puede decirme? Si bien Parks colaboró, los investigadores sabían por experiencia que las batallas por la custodia de un hijo a veces podían terminar en un asesinato. Había estado en su trabajo toda la noche, así que no teníamos motivos para creer que había estado con Sandra Hernández esa noche. Ahora que el único sospechoso evidente había sido eliminado, los investigadores debían considerar la posibilidad de que Sandra se hubiera ido del pueblo por voluntad propia.
Fueron a su domicilio para ver si encontraban alguna respuesta. Lo que hallaron reforzó sus sospechas de que la joven madre había sido víctima de algún delito. La ropa de Sandra parecía estar toda en su lugar y su maleta estaba cuidadosamente guardada en el armario. En la cocina, los detectives hallaron un recipiente con $230 en efectivo. La licencia de conducir de Sandra también estaba en la lata con varios documentos personales más. La policía no vio ninguna prueba que sugiriera que simplemente había hecho las maletas y se había ido del pueblo. No creo que haya querido irse. Con el paso de las horas, los investigadores se dieron cuenta de que las posibilidades de encontrar a Sandra a salvo eran cada vez menores. Se necesitaba determinar si Sandra había tenido realmente una cita la noche en que desapareció, y en ese caso, con quién había salido. Adelante, siéntese por aquí. Una amiga de Sandra que trabajaba con ella en una empresa que fabricaba puertas se acercó para responder a unas preguntas. Su amiga dijo que no había notado nada raro en el comportamiento de Sandra Hernández en los últimos días. ¿Podría decirme cuánto hacía que Sandra Hernández trabajaba en la empresa? De hecho, la noche que desapareció, Sandra estaba contenta porque saldría con un compañero de trabajo. El hombre, Ricky Joyner, trabajaba como chofer de reparto en la empresa y se había hecho amigo de Sandra hacía un tiempo. Cuando la policía se comunicó con él, Joyner se ofreció para ir a responder algunas preguntas. Los investigadores notaron enseguida que tenía rasguños recientes en el rostro y en las manos. Joyner declaró que se le había caído una puerta encima en el trabajo y se había lastimado. Admitió que había salido con Sandra la noche que ella desapareció, pero dijo que habían salido solo en calidad de amigos. Contó que la había pasado a buscar a las 6 de la tarde. Cenaron y luego fueron a ver una película que duró unas 2 horas. La dejó en la casa alrededor de las 9:30. Sandra quería ir pronto a buscar a su hijo. Vio cómo subía a su auto y se marchaba. Te llamaré. Desde ese día no volvió a ver a Sandra ni tuvo noticias sobre ella. Bien. Gracias. Adiós. Los investigadores analizaron la declaración de Joyner. El teniente Cutler utilizó la información para reconstruir los últimos movimientos de Sandra antes de su desaparición y encontró una contradicción que le llamó la atención. Según su declaración, Ricky Joyner la había dejado en su apartamento y ella se había subido a su auto y se había ido. Pero el auto seguía allí y los vecinos dijeron que ella no había ido. Y eso nos hizo pensar que esa parte no era cierta. Si bien la policía no tenía motivos ni pruebas directas de que se hubiera cometido un delito, se obtuvo una orden de allanamiento para revisar el domicilio de Joyner. Pero no se encontró nada durante la búsqueda. Los investigadores sabían que necesitaban mirar más allá de lo evidente. Recolectaron objetos que normalmente hay en una casa, incluyendo una bolsa de residuos de la cocina de Joyner que estaba salpicada con algo que parecía ser sangre. No obstante, los análisis luego probaron que la sustancia no era de origen humano. Como no se había encontrado ninguna prueba física que uniera a Joyner con la desaparición de Sandra, la investigación amenazaba con quedar en la nada. La verdad es que el panorama era bastante desalentador. Lamentablemente todavía no sabíamos qué pensar de él. Sospechábamos que se había cometido algún delito. Vimos casos de personas que se fueron y desaparecieron por motivos que nadie conoce y luego regresaron. Pero estábamos seguros de que había un problema y que probablemente la encontraríamos muerta. El 15 de abril de 1992,
Un mes y medio después de que se denunciara la desaparición de Sandra Hernández, se confirmó lo que los investigadores más temían. Un granjero del condado de LaGrange, muy cerca de allí en Indiana, descubrió algo espantoso: el cuerpo de una mujer joven. La ubicación es 1023. Muy bien, estamos a un par de minutos. Mientras los investigadores de Elkhart, Indiana, continuaban buscando a Sandra Hernández, de 25 años, recibieron una llamada de la policía del condado vecino de LaGrange. Se había hallado un cuerpo que coincidía con la descripción de Sandra en un campo aislado. Se retiró la gran bolsa de residuos que cubría la cabeza de la víctima y se preservó como prueba. Los investigadores, mediante fotografías, confirmaron que finalmente habían hallado a Sandra Hernández. La policía comenzó a rastrear el lugar en busca de alguna prueba de utilidad. Pero no se pudo encontrar nada que ayudara a identificar a un sospechoso. En la autopsia, el médico forense determinó que Sandra había muerto por asfixia como resultado de estrangulación manual. Un análisis del contenido del estómago de la víctima indicó que había sido asesinada 1 hora después de comer. El análisis del médico forense hizo que la coartada de Ricky Joyner fuera imposible. Sandra no había ido a ver una película de 2 horas de duración después de haber comido con Joyner, como él había declarado. Pero para probar que había sido asesinada, los investigadores sabían que necesitaban algo más que algunas contradicciones en el relato de Joyner. Debían encontrar alguna prueba material que relacionara a Joyner con el lugar en donde se había cometido el homicidio. Pero lo único que tenían era la bolsa de residuos que se habían llevado del apartamento de Joyner. La bolsa de residuos cobró más importancia que cualquier otra cosa. La bolsa que se encontró con el cuerpo, cuando los técnicos de la policía estatal decidieron estudiar las pruebas, fue enviada al laboratorio. Ellos hablaron con nuestros técnicos y decidieron que debían enviar la bolsa del apartamento de Joyner al laboratorio junto con la que tenía el cuerpo para que las analicen. Se enviaron las bolsas al médico forense John Van Der Kolk del Laboratorio Criminológico del Departamento de Policía del Estado de Indiana. Si bien parecía una posibilidad muy remota, le pidieron a Van Der Kolk que determinara si la bolsa encontrada con el cuerpo y la que se tomó del apartamento de Joyner se habían hecho con la misma pieza de plástico. Primero, Van Der Kolk buscó características del modelo que se repitieran. Las características del modelo repetidas serían la herramienta que se utilizó para cortar las bolsas, el tamaño y la forma de la bolsa, el color general, las dimensiones y cualquier característica que se repitiera durante el proceso de fabricación. Van Der Kolk estudió las bolsas a trasluz y determinó que las variaciones de color aleatorias, las impurezas microscópicas y las marcas de estiramiento coincidían en las 2 bolsas. Van Der Kolk siguió su análisis y comparó los extremos de las bolsas. Descubrió una correspondencia entre las marcas únicas del extremo superior de una de las bolsas y el extremo inferior de la otra, dejadas por las herramientas al separarlas durante la fabricación. Estaba seguro de que las bolsas eran de la misma pieza de plástico y, de hecho, eran del mismo rollo. Estaba convencido por la variación aleatoria de los pigmentos que se repetía en las 2 bolsas y por las impurezas aleatorias y las marcas de estiramiento generadas a partir de las impurezas que se trasladaban de una bolsa a la otra a través del corte de separación. Las características aleatorias pasaban claramente por toda la circunferencia del fondo de la bolsa hallada en la cabeza de Sandra Hernández y el extremo superior de la bolsa recuperada en la casa de Ricky Joyner. Ricky,
Ricky Joyner, salga. Ricky Joyner no tenía forma de explicar cómo una bolsa de residuos de su apartamento había terminado alrededor de la cabeza de la víctima y fue detenido y acusado por el homicidio de Sandra Hernández. La policía conjetura que luego de cenar juntos, Sandra acompañó a Joyner a su casa, pero algo sucedió. Luego de pelear violentamente, Joyner estranguló a Sandra hasta matarla. La policía cree que antes de subir el cuerpo de Sandra a su auto, Joyner le cubrió la cabeza con la bolsa de residuos para evitar que quedaran rastros de sangre. Luego llevó a su víctima hasta el condado vecino de LaGrange y la dejó en un campo aislado. Luego de extensos procedimientos legales, un jurado encontró a Ricky Joyner culpable del asesinato de Sandra Hernández. Lo condenaron a 60 años de prisión. Ricky Joyner creía que una bolsa de residuos común y corriente disimularía su delito. Otros asesinos son capaces de cualquier cosa para ocultar su culpabilidad. En el estado de Alabama, la ciudad de Decatur, situada en el valle del río Tennessee, se aferra a un pasado rico y colorido. Su tranquilo encanto sureño y su fama de refugio de pescadores atraen a miles de deportistas todos los años. Pero en 1988, el río atrajo una clase distinta de visitantes. Imágenes de archivo. El 5 de julio, un pescador de Decatur se tropezó con un cuerpo vestido con un camisón y la chaqueta de un pijama azul cerca de la costa y llamó a la policía. La policía pudo determinar que el cuerpo era de una mujer, pero no mucho más. La víctima había sido decapitada. Luego de cercar el área, los investigadores comenzaron a estudiar el lugar para buscar pistas sobre la identidad de la víctima. Sabían que como había sido decapitada, su identidad sería la clave para descubrir al asesino. El lugar en donde se había encontrado el cuerpo no tenía mucho para ofrecer. Rocas salpicadas con sangre en el camino y marcas de arrastre en las malezas llevaron a los detectives a la conclusión de que la víctima había sido asesinada en otra parte y luego la habían llevado al río. No había huellas de neumáticos ni nada más que pudiera ayudar a la policía a identificar al asesino. Contando solo con las huellas digitales de la víctima, el sargento John Boyd del Departamento de Policía de Decatur comenzó a trabajar para identificar a la víctima. A partir de las huellas digitales, nos pusimos en contacto para identificar a la víctima. Probamos aquí, a través de Huntsville, y no encontramos nada. Para expandir la búsqueda, se catalogaron las impresiones digitales y se las envió al FBI para ver si su base de datos nacional de huellas digitales daba mejores resultados. Mientras tanto, los investigadores esperaban que una autopsia les brindara más información sobre la muerte de la víctima. Determinar la causa exacta de su muerte sería difícil, pero el médico forense encontró unas marcas muy leves de ligaduras debajo de donde se había cortado la cabeza, lo que indicaba que antes de que la decapitaran, la víctima había sido estrangulada con una herramienta cortante desafilada. La chaqueta del pijama y el camisón que la víctima llevaba puestos fueron recogidos y enviados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. Allí el perito forense John Kilburn comenzó a estudiar las prendas en busca de alguna posible pista. Usamos un método que llamamos encintado, en el que tomamos cinta de celofán y usamos la parte pegajosa o adhesiva de la cinta y la presionamos sobre la ropa para recoger restos de cabellos, fibras y otras partículas de la superficie de esa prenda.
Kilburn encontró una cantidad importante de cabellos y fibras sintéticas rojas y negras mezcladas que se habían pegado a la ropa de la víctima. Kilburn, que tenía más de 20 años de experiencia analizando pruebas similares de diversos lugares en los que se cometieron delitos, creía que conocía el origen de estas fibras. Algunas de las fibras eran poco comunes, puesto que tenían un tipo de adhesivo, un tipo de pegamento en la superficie. Tuve casos parecidos en los que encontré fibras similares a estas y en todos esos casos las fibras habían sido del cobertor que va en el interior de la cajuela de los autos. Y cuando vi esas fibras me pareció que era posible que la víctima hubiera estado en la cajuela de un auto. Pero hasta que los peritos no tuvieran algo para comparar las muestras, su valor sería limitado. 3 días después, la policía creyó que tenía su primera pista. Los pescadores informaron que habían encontrado una cabeza humana que flotaba cerca de la costa. La zona estaba a menos de 1,5 kilómetros del lugar en donde se había hallado el cuerpo. Pero la exposición prolongada a las fuerzas de la naturaleza hizo que fuera imposible para los peritos encontrar algún rasgo identificable. La policía, frustrada porque la investigación no avanzaba, se dio cuenta de que si no encontraba una forma de identificar a la mujer decapitada, el caso no podría esclarecerse. Imágenes de archivo. La policía de Decatur, Alabama, no avanzaba mucho en su investigación para identificar a la víctima decapitada que había sido hallada en las orillas del río Tennessee. Durante los 10 días siguientes, los investigadores estudiaron decenas de denuncias sobre personas desaparecidas para intentar descubrir la identidad de la víctima. Pero ninguna de las denuncias coincidía con la descripción de la víctima. El caso amenazaba con no esclarecerse. Pero el 15 de julio apareció una pista. En los archivos militares, el FBI encontró una huella digital que coincidía con la de la víctima. Quiero hacerle un par de preguntas. Muy bien. La víctima fue identificada como Sandra Gay Leslie, de 32 años, antiguamente enrolada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según los archivos, actualmente vivía en Nashville, Tennessee, a unos 190 kilómetros de donde la encontraron. La policía trabajó sobre la pista. Ese mismo día, después de que supimos quién era la víctima, nos comunicamos con las autoridades de Nashville y nos enteramos de que había una denuncia sobre la desaparición de la señora Leslie. La policía supo que el esposo de Sandra Leslie había hecho la denuncia de la desaparición de su mujer 2 días después de que su cuerpo fuera hallado en Alabama. La policía de Decatur viajó a Tennessee y trabajó conjuntamente con las autoridades de Nashville. Primero, visitaron al esposo de Sandra Leslie. Billy Leslie, de 39 años, le dijo a la policía que su matrimonio con Sandra no estaba pasando por un buen momento. Pero reconoció que amaba a su esposa, con quien se había casado hacía 10 años, y que estaban intentando resolver sus problemas. Yo sabía que estaban pasando algunas cosas. La llamaban por teléfono. Unos días antes de su desaparición, habían dejado a sus 2 hijos con unos parientes para pasar más tiempo juntos. Pero en la tarde del 4 de julio, Billy regresó a su casa después de hacer unas compras y descubrió que Sandra Leslie y su ropa habían desaparecido. Hola. Hey, ¿cómo estás? Contó que durante las semanas anteriores a su desaparición, Sandra había recibido varias llamadas misteriosas. Bien, adiós. Ella solía irse de la casa sin dar ninguna explicación y dejaba a Billy a cargo de los niños. Él estaba convencido de que ella tenía un amante, aunque no sabía de quién se trataba. Por rutina, la policía preguntó si podía revisar la casa. Billy prestó su consentimiento.
Para su sorpresa, los investigadores encontraron enseguida cosas que contradecían la declaración del esposo de Sandra. Mark, sí, toma unas fotografías. El sargento Robert Moore del Departamento de Policía de Nashville participó en la investigación. Él había declarado que ella se había llevado la ropa, pero en el armario no entraba una blusa más. No había lugar para nada más. En los cajones no había ropa de ella, pero, sin embargo, estaban todos llenos. Quiero decir, no parecía que alguien se hubiera mudado de allí. Si bien Billy no pudo explicar esta discrepancia, insistió en que jamás le hubiese hecho daño a su esposa y que sin lugar a dudas no tenía nada que ver con su asesinato. Aceptó que los peritos forenses estudiaran la sala de estar. Se aplicó luminol al suelo. Pero los investigadores no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia, aunque había indicios de que se había hecho una limpieza a fondo de la casa recientemente. Necesitaría que enciendan las luces. A pesar de que no había pruebas, los investigadores sospechaban que Billy Leslie estaba ocultando algo. La policía comenzó a interrogar a sus amigos y vecinos. ¿Sabía que su esposa había desaparecido? ¿Sabe algo? No. Una vecina le dijo a los investigadores que Billy y Sandra se peleaban a menudo. Pocos días antes de que Sandra desapareciera, oyó algo que ella describió como pelea acalorada y larga del otro lado de su ventana. Te dije 1000 veces que terminaras con el teléfono. Cuando se asomó, vio que Billy le gritaba a Sandra. Tu deber es estar aquí en la casa. La pelea se fue intensificando y Billy comenzó a agredir físicamente a su esposa. ¿Por qué lo sigues haciendo? La vecina no recuerda haber visto a Sandra después de esa noche. Ya basta de llamadas. Ella pensó que Sandra finalmente había decidido dejar a Billy. Tal vez eso era exactamente lo que Billy Leslie quería que todos creyeran. Adelante, tome asiento. Una de las amigas de Sandra le dijo a la policía que ésta había iniciado recientemente los trámites de su divorcio. Y como resultado, Billy se había vuelto cada vez más violento con ella. Tanto era así que justo antes de su muerte, Sandra había decidido cambiar al beneficiario de su seguro de vida. Si no se hubiese efectuado ese cambio, Billy Leslie habría recibido $150,000 por la muerte de Sandra. Ella temía por su vida y cambió el beneficiario de su póliza de seguro y nombró a su hermano de California. Y luego le pidió específicamente a su hermano que verificara que alguien se ocupara de sus hijos si algo le ocurría a ella. Billy no sabía que ya no era el beneficiario. Para los investigadores, un posible motivo del homicidio estaba empezando a aparecer. Billy Leslie, hasta donde se sabía, podía ganar mucho con la muerte de su esposa. Pero por ahora era algo circunstancial. Más tarde esa misma noche, la policía obtuvo una orden de allanamiento para revisar el auto de Billy, que probablemente había sido utilizado para trasladar el cuerpo de Sandra hasta Alabama. Se aplicó luminol a la cajuela. Los investigadores encontraron una cantidad sorprendente de una sustancia que parecía ser sangre. Billy Leslie explicó que había ido a pescar hacía poco y que había puesto lo que pescó en la cajuela. Se recogió el cobertor de la cajuela y se lo envió al laboratorio criminológico de Decatur para que se hiciera un estudio forense más exhaustivo. Mientras esperaban los resultados de los análisis, los investigadores siguieron armando la acusación. Con la esperanza de encontrar testigos que pudieran relacionar a Billy con el lugar en donde se había encontrado el cuerpo, la policía difundió detalles sobre el homicidio a través de los medios de Alabama. Unos días después, la táctica comenzó a dar resultado. Una habitante de Decatur recordó haber conversado con un hombre en una tienda de comidas rápidas una hora antes de que se descubriera el cuerpo de Sandra.
Él le había preguntado dónde podía encontrar un buen lugar para pescar. La mujer le indicó un lugar que estaba a menos de 1 kilómetro de allí. Era el lugar en donde se había hallado a la víctima. ¿A qué hora fue eso? Le mostraron fotos de distintos hombres. Fue el sábado a las 3 de la mañana. No tenía idea de quién era el sospechoso de la fotografía, pero señaló inmediatamente a Billy Leslie y dijo, este es el hombre. Este es el hombre que estuvo allí. Y me preguntó por un lugar para pescar. Imágenes de archivo. El testimonio de la testigo acercó a Billy Leslie a menos de 1 kilómetro del lugar en donde se halló el cuerpo y el mismo día del homicidio. Y los investigadores no tenían ninguna duda de que él había sido el responsable de la muerte de su esposa. Ahora esperaban que los peritos del laboratorio criminológico obtuvieran pruebas irrefutables. Las autoridades estaban cercando a Billy Leslie, el hombre que se creía que era responsable de la decapitación de su esposa Sandra. Si bien la acusación se basaba en gran medida en pruebas secundarias, los investigadores esperaban que el cobertor recogido en la cajuela del auto del sospechoso lo relacionara físicamente con el homicidio. Luego de que los análisis serológicos determinaran que la sangre hallada en el cobertor no era de pez como Billy Leslie había declarado, el perito forense John Kilburn, del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, comenzó a analizar decenas de cabellos y fibras recuperadas en la tela. Mediante un microscopio utilizado para realizar comparaciones, comenzó a buscar características que coincidieran con las muestras del cobertor de la cajuela y las que se hallaron en la ropa que llevaba puesta Sandra Leslie. El color, la textura y la forma de los cortes transversales de las fibras coincidían. El cuerpo de Sandra Leslie había estado en la cajuela de ese auto. La única persona que se sabía que había conducido el vehículo era su esposo Billy. No, vamos. Billy Leslie fue detenido y acusado por el homicidio de su esposa Sandra. No te ocupaste de los niños y no te ocupaste de mí. La policía cree que Billy Leslie pensaba que podía ganar mucho si mataba a su esposa antes de que se divorciaran. Yo sé lo que pasa. Por favor, basta. Sé lo que pasa. El 4 de julio de 1988, luego de una terrible discusión, Billy tomó la decisión de matar a su esposa. Luego de estrangular a Sandra, la llevó hasta la cajuela de su auto y fue hasta las orillas del río Tennessee en Decatur, Alabama, para deshacerse del cuerpo. No se dio cuenta que las huellas digitales de su esposa estaban en el archivo del ejército y creyó que separando la cabeza del cuerpo sería imposible identificarla. En diciembre de 1989, Billy Wayne Leslie fue condenado por homicidio premeditado y sentenciado a cadena perpetua. Incluso después de su muerte, Sandra Leslie logró dejar pistas que indicaran quién había sido su asesino. Pero en algunos casos, los investigadores no tienen idea de a dónde los pueden llevar las pruebas. El tranquilo barrio de clase media de Lake Grove, Nueva York, es un típico barrio suburbano. Pero la ilusión de sus habitantes de que es un lugar sereno no pudo protegerlos de que ocurriera una tragedia. El 7 de abril de 1994, policías y paramédicos fueron enviados a la casa de Stuart Kovacs, de 47 años. Él cree que fue un suicidio. Kovacs dijo que Irene, su esposa, desde hacía más de 20 años, estaba muerta adentro. Pensaba que se había matado saltando desde el balcón del segundo piso. Muy bien, no dejaré ingresar a nadie. Gracias. Para no contaminar el lugar en donde estaba el cuerpo, la policía solo permitió que un paramédico ingresara en la casa. Muy bien, así será. Adentro, Irene Kovacs, de 45 años, yacía sin vida en el suelo, cubierta con una toalla. Tenía el cabello húmedo, lo que indicaba que acababa de darse una ducha. La paramédica notó que tenía golpes y un corte en el labio.
Cerca había un envase vacío de un aditivo para gasolina. Se encontró una gran cantidad de esa sustancia en la boca de la víctima. Aparentemente, Irene Kovacs se había envenenado y luego saltó o cayó desde el balcón del segundo piso. Stuart Kovacs dijo que estaba trabajando en la cochera y se cortó con una herramienta eléctrica. Fue a la casa a buscar un apósito adhesivo y encontró a su esposa en el suelo. Aterrado, llamó al servicio de emergencias y luego subió al dormitorio para buscar una toalla para cubrirla y limpiarse su herida. Halló una nota sobre el suicidio en la cama, debajo de la Biblia de la familia. Por una cuestión de rutina se enviaron investigadores especialistas en homicidios al lugar. Casi inmediatamente les llamó la atención el aspecto de la víctima. El teniente John Girash del Departamento de Policía del Condado de Suffolk lo explica. Es muy raro que una mujer quiera que la encuentren desnuda. Eso en sí mismo no prueba que haya sido otra cosa, y no un suicidio, pero es una de las cosas que tenemos en cuenta cuando investigamos. Luego de retirar el cuerpo, la policía siguió estudiando el lugar. En el rellano del segundo piso se encontró una rotura reciente en el yeso de la pared, más o menos a la altura de un tobillo, como si se hubiese dado un puntapié en un ataque de furia o en una lucha. Al poco tiempo, luego de enterarse de que había fallecido su madre, el hijo del matrimonio Kovacs, de 19 años, se acercó para hablar con los detectives. Dijo que el ambiente se había tornado tenso en su casa en los últimos meses. Tal vez haya tenido motivos para pensar eso. El divorcio de sus padres estaba por finalizar y su padre estaba cada vez más violento. Incluso a veces estallaba por nada. En un incidente reciente, Stuart Kovacs regresó temprano a su casa del trabajo y se enfrentó a Irene con una nota que le había enviado a ella uno de sus colegas. ¡Basta ya! ¿Por qué no dejas de acusarme? Si bien Irene negó haber hecho algo malo, Stuart la acusaba de tener un amante y comenzó a amenazarla con violencia. Escuchemos al detective especialista en homicidios Robert Doyle del condado de Suffolk. Los hijos del matrimonio nos dijeron que las relaciones en la casa eran muy malas y contaron que aparentemente Irene Kovacs tenía miedo de Stuart Kovacs. Él la maltrataba mentalmente, tal vez más que físicamente. Entiendo que era una situación terrible para los hijos, tener que vivir en ese hogar en particular. ¿Fue una pelea física? El hijo agregó que la noche anterior a la muerte de su madre, ella parecía normal y feliz. No estaba deprimida en absoluto ni parecía que se fuera a suicidar. Entonces la policía se dio cuenta de que las circunstancias que rodeaban esta tragedia exigían que se las analizara más atentamente. Si bien parecía que Irene Kovacs, de 45 años, se había envenenado y luego había saltado desde el balcón del segundo piso de su casa, la policía de Lake Grove, Nueva York, no estaba convencida de que así hubiera sido. Unas horas después de que se descubriera el cuerpo, la policía regresó a la residencia con una orden de allanamiento. Ahora se buscaban pruebas de que el esposo de Irene, Stuart Kovacs, la había matado. Se solicitó al perito forense Robert Henna que colaborara en la búsqueda. Como tenemos una persona que dice que fue suicidio, el esposo, y como las piezas de este rompecabezas no parecen encajar en un suicidio, hay que concentrarse seriamente en las pruebas físicas para probar que fue de hecho un suicidio o probar que fue otra cosa distinta a un suicidio. Aquí, la rueda moledora. Sí. Bien. Para descartar la versión del suicidio, la policía buscó pruebas de una lucha violenta. Y si bien Kovacs había dicho que se había hecho un corte profundo en el dedo con una herramienta eléctrica, la policía pensó que su herida también se podía explicar como un golpe contra algo filoso, como un diente. Pero se encontraron rastros de sangre de Stuart Kovacs exactamente en donde él había insistido en que había sucedido el accidente.
Se continuó buscando dentro de la casa. En el baño de la pareja ubicado en el segundo piso, la policía encontró rastros de sangre sobre la tapa del retrete. Se halló una toalla dentro del lavabo que también parecía estar manchada con sangre. Kovacs dijo que la sangre era del dedo que se había lastimado. Los investigadores recogieron las pruebas. En el dormitorio, un policía recogió la nota sobre el suicidio que había hallado Stuart Kovacs. Si bien la letra era idéntica a la de Irene, el investigador leyó atentamente el texto y le llamó mucho la atención. Lo que se dijo que era una nota explicando el suicidio era algo que había escrito Irene Kovacs, que nada tenía que ver con un suicidio. Hablaba sobre su vida, hablaba sobre distintas cosas que estaba atravesando en su vida. Y esa nota en ningún momento indicaba o sugería que se fuera a suicidar. Sin saber qué conclusión sacar de esas pruebas, la policía esperó que la autopsia de Irene ofreciera alguna respuesta. El médico forense determinó que la causa de la muerte había sido un traumatismo causado por un golpe fuerte en la cabeza y en el pecho. Pero no se podía descartar que las lesiones hubieran sido producto de la caída desde el segundo piso. Se tomaron muestras de sangre y tejidos y se enviaron al laboratorio criminológico del condado de Suffolk. Allí, los especialistas en toxicología analizaron las muestras para estudiar la presencia de alcohol metanol, el principal componente de los aditivos para gasolina como el que supuestamente había ingerido Irene. El análisis de sangre confirmó que había grandes cantidades de esa sustancia. El toxicólogo Ed Briglia del Laboratorio Criminológico del Condado de Suffolk realizó luego el análisis de las muestras de tejidos. Después de todo eso, analizamos otras muestras que recibimos, fundamentalmente de contenidos gástricos, intestinales y también esofágicos. Y en ninguna de esas muestras había presencia de metanol, lo que contradecía totalmente la idea de que la señora Kovacs hubiera consumido metanol poco tiempo antes de su muerte. El hecho de que había metanol en la sangre pero no en los tejidos indicaba a los peritos que el aditivo había sido absorbido por piel y que Irene no lo había ingerido por la boca. Ella no bebió el aditivo. Para comprender su descubrimiento, la policía recurrió al perito forense Robert Hena. A través de los gráficos y las fotografías del lugar en donde se había hallado el cuerpo, Hena encontró una pista. Parte del cuerpo de Irene estaba debajo del descanso del segundo piso. Era muy poco probable que ella quedara en esa posición luego de caer por encima de la reja. Y Stuart Kovacs había dicho que no había tocado el cuerpo. Y había algo más. En una de las fotografías se veía que las manchas del aditivo formaban el contorno del cuerpo de Irene. Para que se formara este dibujo, la víctima tenía que estar acostada en esa posición cuando se depositó el material sobre ella, a diferencia de lo que habría ocurrido si ella se hubiese caído y hubiese tenido el material en su organismo. Así que esto coincidía con que haya estado en esa posición de espaldas y que le depositaran el líquido en el rostro y el cuerpo, lo que formó el contorno, y nos hace pensar que este caso no fue un suicidio, sino un homicidio. Sumadas a los descubrimientos del toxicólogo, las pruebas demostraban que se había vertido el aditivo en la boca de Irene cuando ya estaba muerta o se estaba muriendo en el suelo. Para armar la acusación, la policía todavía necesitaba pruebas de que había habido una lucha. Los peritos hicieron análisis de ADN con las diferentes muestras de sangre obtenidas en el baño de la pareja y que se suponían que eran producto de la herida que se había hecho Stuart en el dedo. Pero los análisis desmintieron la versión de Stuart Kovacs. Toda la sangre hallada en el baño era de Irene. Eso probaba que había sangrado antes de caer desde el balcón.
Para los investigadores, era prueba de que Irene Kovacs no se había quitado la vida, sino que alguien se había encargado de quitársela a ella. Una vez que se obtuvo una orden de arresto, la policía buscó inmediatamente a Stuart Kovacs, que regresaba de su trabajo. Lo arrestaron y lo detuvieron por homicidio. ¡Salga del vehículo! Los investigadores creen que después de golpear a Irene cuando ella salía de la ducha, Stuart Kovacs la obligó a saltar desde el balcón. Luego le colocó aditivo para gasolina en la boca para que su muerte pareciera un suicidio. Y manchó la herramienta eléctrica de la cochera con sangre que se había derramado con uno de los cortes sufridos por Irene durante el ataque. El 17 de diciembre de 1996, Stuart Kovacs fue declarado culpable de homicidio premeditado. Lo sentenciaron de 20 años de prisión a cadena perpetua. Algunos asesinos hacen cualquier cosa para ocultar sus delitos. Cuando no hay nadie que haya presenciado un homicidio, los investigadores deben buscar otro tipo de testigos para descubrir la identidad del asesino. Recurren al laboratorio criminológico, donde los peritos forenses pueden descubrir la verdad convirtiendo la pista más pequeña en un testigo silencioso.